de aquí a pocos años van a ser muy reproducidos, porque la gente va a decir: había un predicador loco que decía que Estados Unidos de Norteamérica se unirá con el poder del papado y llevará un nuevo orden mundial, y el que no esté de acuerdo con eso será perseguido, hará lo mismo que hizo la Iglesia Católica cuando tenía el poder. Estos videos van a ser virales en esa época. El tiempo nos va a dar la razón, señores y señoras. Así que ahora que me llamen loco, no me interesa que me llamen loco. Todas las profecías de la Biblia se han cumplido. ¿Qué les hace dudar que no se va a cumplir esta? Mucho se habla del anticristo, pero poco se conoce sobre su existencia. Así que esta noche yo quisiera con ustedes poder estudiar este tema, que va a ser muy importante. Saludamos a todos nuestros hermanos que nos ven en el mundo y también a los que están aquí presentes. Que Dios nos bendiga a todos. Daniel, el capítulo 7, nos habla de la cuarta bestia. Venimos estudiando una serie de temas con respecto a Daniel, capítulo 7. En el verso número 23 de Daniel 7 nos habla específicamente de la cuarta bestia. Y el verso 23 lo voy a leer. Dice así del capítulo 7 de Daniel. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Déjenme explicarles que no existe ni un solo personaje que estudie la Biblia seriamente y no identifique a la cuarta bestia como el poder de Roma. Roma es la cuarta bestia, no se olviden de eso. ¿Está claro? La cuarta bestia, ¿quién es? Roma. Muy bien. Pero el verso 24 va a decir que de esa bestia, o sea, de ese cuarto poder que es Roma, va a surgir lo siguiente. Verso 24: y los 10 cuernos significan que de aquel reino, o sea, de Roma, se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Les explico. Roma, en el 476 después de Cristo, fue invadida por tribus bárbaras, por las tribus germánicas, y a Roma la dividieron. Eso dice la historia universal. La historia universal dice que Roma fue dividido en 10, donde estaban los vándalos, los sérvulos, los astrógodos, los godos, los visigodos, los androsajones, los suevos, los alemanes, los burgundios. Eran 10 naciones de Roma. Roma se dividió en 10. ¿A partir de qué año? Del 476. Noten que la Biblia ya lo decía. Antes de Cristo ya lo decía, que de la cuarta bestia saldrían de 10 reyes. Y efectivamente de Roma, después de la caída del 476, Roma se dividió en 10 confederaciones, tal y conforme la Biblia lo anunciaba. Amén. Dice la Biblia que de pronto surgiría un cuerno, que es un cuerno pequeño, que se le contaría como el número 11. Pero en ese mismo texto hemos leído que dice que cuando salga ese cuerno, caerán 3 reinos. Y aquí quiero ser enfático, hermanos míos. ¿Por qué? Porque este cuerno pequeño es el que recibiría poder después de la caída de Roma. Ese es el cuerno pequeño que hoy vamos a estudiar a través de toda la historia. Y quiero decirle a todos mis hermanos que van a ver el programa, el tema, yo no estoy haciendo una interpretación que sea nueva. Esa interpretación que voy a dar hoy es la que se ha creído desde los principios de la iglesia primitiva hasta hoy. Simplemente voy a hacer un recuento histórico y bíblico para que ustedes vean que así entendían los cristianos. No es un invento del siglo XX, del siglo XXI. No. Esto es una enseñanza muy antigua, desde los primeros cristianos. Y permítanme decirles que dice el verso 25, hablando de este cuerno pequeño, dice: hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. Hoy no voy a hablar de este periodo de tiempo, pero sí quiero identificar quién es este cuerno pequeño. Primero, quiero romper una falsa tradición
una mentira que se predica en la iglesia. Se dice que el cuerno pequeño es Antíoco Epífanes. Y debo decirles que Antíoco Epífanes no es el cuerno pequeño, porque Antíoco Epífanes salió de la tercera bestia, que es Grecia. Antíoco Epífanes era griego. La Biblia no dice que el cuerno pequeño saldría de la tercera bestia, sino dice ¿de qué? De la cuarta. En primer lugar, Antíoco Epífanes era griego y él surgió después de la división de Grecia. Grecia se dividió en 4. Pero la Biblia dice que la bestia cuarta se dividiría en 10 y en medio de esas 10 divisiones saldría el cuerno pequeño. ¿Se dan cuenta la diferencia? Se dan cuenta que la tercera bestia es Grecia, de donde sale Antíoco Epífanes. Pero la cuarta bestia es Roma, de donde saldría el cuerno pequeño. Grecia se dividió en 4 después de la muerte de Alejandro. Y el cuerno pequeño no saldría de una división de 4, saldría de una división de 10. Están leyendo ustedes en su Biblia. Daniel 7, 23, 24 y 25, ahí lo dice, que saldría de la cuarta bestia. Por lo tanto, Antíoco Epífanes no cumple la característica. Segundo, mucha gente espera al anticristo. Esta es la peor mentira, que va a salir de Jerusalén. Señores, ese es un invento. El cuerno pequeño, el hombre de pecado, el anticristo, que es el mismo nombre, no puede salir de Jerusalén. ¿Por qué? Porque para que salga de Jerusalén, Jerusalén tiene que ser la cuarta bestia. Y no, Jerusalén nunca está en las bestias de Daniel 7. Hay 4 bestias en Daniel 7. La primera es Babilonia, la segunda es Medo-Persia, la tercera es Grecia y la cuarta es, ¿dónde está Jerusalén como una de las 4 bestias de Daniel 7? Y la Biblia dice que el cuerno pequeño, el hombre de pecado, el anticristo, no saldría de Jerusalén. Así que todo aquel que dice el anticristo va a ser un judío, una mentira, nunca leyó escatología bíblica. El cuerno pequeño saldría de la cuarta bestia. Señores, la cuarta bestia es Roma, no Jerusalén. Por lo tanto, es un sueño que la gente vaya chismeando y diciendo: de Jerusalén saldrá, el anticristo será judío. Mentira, el anticristo saldría de Roma, de la división de 10. Los judíos nunca estuvieron dentro de la profecía de Daniel 7 como una de las bestias, no. ¿Estamos claros aquí? Pablo va a hablar de este cuerno pequeño. Escuchen lo que voy a decir aquí antes de citar a Pablo. Este cuerno pequeño tendría un dominio en la tierra de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. En profecía equivale a 1260 años, 3 años y medio, que equivalen día por año a 1260 años literales. En Daniel 7:25, no estamos hablando de 3 días y medio en el sentido de 3 años y medio, sino de 1260 años. Estamos entendiendo aquí una parte, eso lo voy a explicar en otro tema. Pero yo quiero decirles que durante ese tiempo tendría que reinar el cuerno pequeño después de la caída de Roma. Porque la Biblia en Daniel 7 dice que cuando Roma caiga, como decía el texto decía, los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y de ahí otro, que es el cuerno pequeño de Roma. Este cuerno pequeño gobernaría por 1260 años. Ese cuerno pequeño, y les hago una pregunta y quiero que ustedes digan claramente conmigo: ¿quién es ese cuerno pequeño que gobernaría Europa después de la caída de Roma del 476? ¿Quién gobernó Europa después de la caída de Roma? ¿Alguien puede decir? ¿Saben quién es el único que gobernó Europa después de la caída de Roma? El que tiene su sede central, ¿dónde? En el Vaticano. Es el único. Alguien puede decir: no, pastor, tú estás equivocado. No es el poder que tiene su sede central en Roma. Está bien, vamos a suponer que no sea. Quitémoslo a él y pongámoslo a otro. ¿Qué otro poder gobernó Europa después de la caída de Roma? Está bien,
No es el poder del Vaticano, no es. ¿Pero quién es? Pregunto, ¿quién es? Alguien puede escribir en los comentarios y decir: bueno, pastor, no es el papado que gobernó Europa después de la caída de Roma. ¿Pero quién fue entonces? Pues me tienen que demostrar de que hubo un poder que gobernó más de 1000 años después de la caída de Roma, porque la Biblia dice que gobernaría 1260 años, que equivale a tiempo, tiempos y medio tiempo. Tiempo, 1 año; tiempos, 2 años; medio tiempo, medio año; 3 años y medio. Calendario judío, 3 años y medio equivale a 1260 días. No hay ningún candidato. Por eso tenemos que saber una cosa, que ahora yo les voy a contar por qué los estudiantes de la Biblia llegaron a esas conclusiones que ahora yo estoy informando. Pero primeramente, permítanme leer un par de versículos que el apóstol Pablo va a hablar de ese mismo poder del anticristo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, dice el verso 3 así. Segunda de Tesalonicenses 2, verso 3 dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando de la venida del Señor, sin que antes venga, 1, la apostasía; 2, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dice el verso 4: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pablo, en ese mismo capítulo, dijo en el verso 7 unas palabras que son interesantes. A mí me llena de atención mucho el verso 7 de ese mismo capítulo de 2 de Tesalonicenses. Quiero que lo lean conmigo. Dijo así Pablo: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien en el presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. El verso 8 dice: y entonces se manifestará aquel inicuo. A ver, ¿están entendiendo? En el tiempo de Pablo, ¿qué cosa dice? Ya está preparado, solo que hay alguien que lo detiene, y cuando alguien que lo detiene se ha quitado, entonces se levantará. Tenemos que hacernos una pregunta muy simple: ¿qué impedía la manifestación del hombre de pecado? ¿Qué impedía la manifestación del hombre de pecado? Yo voy a ir a mostrarles evidencias históricas de cómo los cristianos primitivos creían que cuando Roma caiga, el que se levantaría sería el hombre de pecado, el anticristo profetizado en Daniel 7 y profetizado en Tesalonicenses capítulo 2. Y miren lo que dijo. Por ejemplo, voy a citar la primera imagen de esta noche. Voy a ir a Tertuliano del siglo II y del siglo III. Escuchen lo que dice Tertuliano refiriéndose a lo que dijo Pablo y Daniel. Decimos que el imperio romano es el obstáculo para la aparición del anticristo. Mientras el imperio romano permanezca en pie, nadie puede ser el anticristo. Cuando Roma caiga y sea removida de en medio, entonces se manifestará ese inicuo. Paro un momento y les pregunto: para los cristianos del siglo II y del siglo III, ¿cuándo se tenía que levantar el anticristo? ¿Antes de la caída de Roma o después de la caída de Roma? Hermanos míos, ¿saben por qué ellos esperaban la caída de Roma? Porque en Daniel 7, el verso que leímos decía: la cuarta bestia es un cuarto poder, en medio de ella se levantarán 10 reinos. ¿Saben, hermanos? El hombre de pecado gobernaría inmediatamente a la caída de Roma. ¿Y cuándo cayó Roma? En el 476. Ahora, ya pensaron en la pregunta que les hice hace rato: ¿qué poder se levantó para gobernar en el reemplazo de Roma a Europa completa? ¿Qué poder? A esas 10 tribus que se dividieron, ¿qué poder se levantó a reinar? El único poder que gobernó sobre ese imperio
después de la caída de Roma, fue el poder de la iglesia que tiene su sede central en el Vaticano. No existe otro poder, y fue el único poder que gobernó hasta la Revolución Francesa, hasta que vino Napoleón Bonaparte. La iglesia que tiene su sede central en Roma gobernó, tuvo el poder y el control, inclusive sobre la corona real. Fue el único poder. Quiten a ese poder y digan que no es, entonces presénteme al otro. ¿Quién es? ¿Qué poder? Ninguno. Ninguno gobernó más de 1000 años después de la caída de Roma. Es el único poder. Por eso es que, como señal para que se levante el hombre de pecado, los cristianos decían: cuando Roma caiga, se levantará. Basado en Daniel, en el libro de Daniel. Por eso Pablo dijo: en el momento hay alguien que lo detiene. Cuando esto sea quitado, se levantará el anticristo, el hombre de pecado. ¿Y quién era que en el tiempo de Pablo detenía? El poder que tenía Roma. Roma gobernaba el mundo, y mientras Roma gobernaba el mundo, no se podía levantar a nadie a gobernar. Tenía que Roma caer para que se levante el siguiente poder. Así suceden las cosas. Por ejemplo, Babilonia no gobernó Medo-Persia. Cuando Babilonia cayó, ¿gobernó quién? Medo-Persia, el segundo poder. Cuando cayó Medo-Persia, ¿gobernó quién? Grecia. Cuando cayó Grecia, ¿gobernó quién? Roma. Cuando cayó Roma, ¿quién gobernó Europa? ¿Quién? El papado. No me vengan a decir que es un invento, que yo me lo estoy inventando. Está bien, vamos a suponer que no gobernó el papado hasta la Revolución Francesa. ¿Quién gobernó? Pónganme a otro candidato. Búsquenmelo con lupa. Búsquenmelo, no van a encontrar. No existe. El único candidato es la iglesia que tiene su sede central en Roma. Ahora vamos a otra imagen de Cipriano de Cartago del siglo III. Mira lo que dijo él: el adversario todavía no puede venir, refiriéndose al anticristo, porque aún el que lo impide no ha sido quitado. ¿Y quién era el que no había sido quitado todavía? Roma, porque Roma no cayó en el siglo III, Roma estaba presente. Cipriano de Cartago esperaba la caída de Roma basado en Daniel 7. La cuarta bestia tenía que caer para que se levante el cuerno pequeño. Comentario: aunque no lo menciona por nombre, sigue la misma línea paulina de que algo lo impide, refiriéndose implícitamente ¿a quién? Al imperio. ¿Cuál era ese imperio que gobernaba en el tiempo de Cipriano de Cartago del 258 después de Cristo? Roma, porque Roma gobernó hasta el 476 después de Cristo. Miren lo que dijo Jerónimo en el 420, o sea, en el siglo V, cerca a la caída de Roma, que fue en el 476. Mira que dijo Jerónimo: decimos que el que ahora lo detiene es el imperio romano, y que cuando éste sea destruido, ¿qué cosa dijo? El anticristo vendrá. Ahora, paren aquí las orejas, que les voy a decir una cosa interesante. Los cristianos no esperaban el anticristo 2000 años después de Cristo, como lo estamos esperando nosotros ahora. Los cristianos primitivos esperaban al anticristo después de la caída ¿de quién? De Roma. Pastor, el anticristo va a venir en el futuro. No, el anticristo ya estuvo con nosotros más de 1000 años. Le quitó su poder Napoleón, pero su herida mortal será sanada y se levantará una vez más el mismo anticristo que se levantó después de la caída de Roma. Así que no esperen a un anticristo del futuro, esperen a un anticristo del pasado. Alguien que ya hizo tanto daño a la Biblia, al cristianismo y al evangelio. Esa es la interpretación netamente bíblica. Y nosotros hemos hablado, ¿quién inventó que un anticristo del futuro vendría? Ya hemos dicho en temas pasados, y ahora lo vamos a complementar un poquito. Así que Jerónimo dice bien claro que el que impide la manifestación del hombre de pecado era el imperio romano, porque Roma gobernaba, y mientras Roma gobernaba, ¿quién se iba a levantar a gobernar? Nadie. Roma tendría que caer para que surja el otro poder. Miren lo que dijo Orígenes de Alejandría en el 253 después de Cristo.
Dice así también él: mientras el imperio romano esté en pie, los enemigos del pueblo de Dios no prevalecerán. Pero cuando sea quitado de en medio, entonces se manifestará el inicuo. Eso lo dijo él en comentarios sobre Romanos libro 6, capítulo 6. Ah, carambas. O sea que todos los cristianos del siglo II, del siglo III, del siglo IV esperaban ¿a quién? A que Roma caiga para que se manifieste ¿quién? El anticristo. ¿Cómo pensamos nosotros? Que el anticristo ni siquiera ha aparecido. El anticristo va a levantarse todavía en el futuro. Ese pensamiento que nos metieron los jesuitas a través de seminarios, hermano, esto nunca ha sido la interpretación. Ahora vamos a ver cómo dice la enciclopedia británica. Miren lo que dice la enciclopedia británica, lo siguiente: muchos de los padres de la iglesia, como Jerónimo, Tertuliano, Crisóstomo, creían que el detenedor mencionado por Pablo era el imperio romano, y que al caer abriría paso ¿a quién? Al anticristo. ¿Cuándo se levantaría el anticristo? Después de la caída de Roma, porque Roma impedía su manifestación, porque Roma gobernaba. Entonces cuando Roma cayó, ¿quién vendría? El anticristo. Según las palabras de estos hombres, no, ya estaba profetizado en Daniel 7. Esa cuarta bestia es el cuarto poder en la tierra, que se levantará. Tras ellos se levantará 10 reinos, la división de Roma en 10. Y ahí surgirá ¿quién? El cuerno pequeño, el cual será diferente, el cual tendrá ojos y boca, el cual perseguirá a la iglesia, tratará de cambiar los tiempos y la ley, el cual tendrá una supremacía de tiempo, tiempo y medio tiempo. Serán entregados en sus manos. Quiere decir que Dios le ha permitido tener muchos años sobre dominio sobre los santos. Y no existe en la tierra, de los 5 poderes mencionados, alguien que haya gobernado 1260 años que la iglesia que tiene su sede central en Roma. Babilonia gobernó desde el 606 antes de Cristo hasta el 539. Medo-Persia del 539 hasta el 331. Luego viene Grecia del 331 al 168. Todo esto antes de Cristo. Luego viene Roma del 168 al 476 después de Cristo. El poder que duró más fue Roma. Pero luego el quinto poder, que es el cuerno pequeño, gobernaría 1260 años, y nadie más gobernó. Dentro de los 5 poderes, el único que se quedó tantos años gobernando hasta la Revolución Francesa no fue ni Babilonia, ni Medo-Persia, ni Grecia, ni Roma. ¿Quién fue? La iglesia que tiene su sede central en el Vaticano. Sáquenmelo a ese como candidato, porque hay mucha gente que se queja: pastor, estás engañando. Sáquenmelo entonces, que no sea el poder de la iglesia que tiene su sede central en Roma, y colóquenlo a otro. Pues, ¿quién gobernó Europa después de la caída de Roma hasta la Revolución Francesa? ¿Quién? No existe otro candidato. Miren lo que dice Edward Eliot, un gran historiador erudito del siglo XIX. Dice lo siguiente. Este es un autor del clásico protestante, un gran hombre que habló sobre el libro de Apocalipsis. Él dice así: los padres de la iglesia fueron unánimes en afirmar que el impedimento en 2 de Tesalonicenses 2 era el imperio romano. Este fue la opinión de Ireneo, de Tertuliano, de Orígenes, de Cipriano, de Lactancio, de Jerónimo, de Crisóstomo, de Agustín y otros. ¿Qué dice él? ¿Quién impedía la manifestación del hombre de pecado? Roma. Miren que todos los cristianos primitivos tenían una cosa en su cabeza: Roma va a caer y se levantará el anticristo. Y nosotros esperando al anticristo después de 2000 años, cuando Roma ya estuvo gobernando, Roma papal ya estuvo gobernando después de la caída de Roma imperial. Voy a ir a otro comentario de Berengario de Tours. Dice lo siguiente: el anticristo está obrando en medio de nosotros. Él ya decía esto en el año 1088. El anticristo está obrando en medio de nosotros, en el poder religioso que se apartó de la sencillez de Cristo. Yo les hago una pregunta:
¿A quién creen que él vio como el hombre de pecado? Como el anticristo. ¿Saben a quién lo vio? A esa iglesia que se había apartado de las normas establecidas de la Biblia, que ya venía, porque él dice, el anticristo está obrando en medio de nosotros. No dice que estará obrando en un futuro, ni que obró en un tiempo pasado, sino que estaba obrando en esa época. Y claro, la iglesia que tiene su sede central en Roma empezó a gobernar Europa desde el 538 hasta el año de 1798, cuando le quitaron su autoridad Napoleón Bonaparte en la Revolución Francesa. Ahora, miren lo que dice Pedro Baldo en el siglo XII. Pedro Baldo dice así: miren cómo es tajante esto no es lo que yo repito, lo que ellos afirmaron. Dice lo siguiente: el Papa es el anticristo y la iglesia romana es Babilonia. ¿A quién le echó la culpa? Hermano, los cristianos a través de toda la historia que identificaron al anticristo, nunca dijeron el anticristo vendrá después de un arrebatamiento. Ellos nunca dijeron el anticristo vendrá de aquí a 3000 años, a 2000 años. No, ellos entendían que la iglesia que controlaba Europa después de la caída de Roma imperial era el anticristo. Ahí sigue diciendo, ese comentario mismo: los valdenses fueron uno de los primeros movimientos en llamar al Papa anticristo abiertamente por su persecución y desvío doctrinal. ¿Qué hacía la iglesia en esa época? Perseguía. De esto ya tuvimos un tema bastante, cómo la iglesia perseguía en el pasado y cómo había sido desviado doctrinalmente. Hemos tenido como 5 o 6 temas hablando de qué y qué cambiaron. Pueden ustedes ver estos temas en nuestras páginas oficiales de Mensaje Fiel. Ahí están todas las doctrinas que cambiaron. Por eso para los valdenses no existía otro anticristo que el papado. Así creían los cristianos de antaño. Everardo dice lo siguiente en el año 1164: el Papa y su clero son los verdaderos precursores del anticristo. Por eso yo digo una cosa: yo no tengo nada en contra de los católicos, yo no ataco a ningún católico. Yo lo que tengo en contra es contra el poder del papado, mejor dicho, y todos los súbitos de él que viven en el Vaticano. Ese estado del Vaticano es mencionado en la Biblia como el anticristo, el cuerno pequeño, cuya aparición es por obra de Satanás. Así dice. No podemos quitarle menos de lo que la Biblia diga. Y este personaje identifica también como el poder de la iglesia que tiene su sede central en Roma. Arnaldo de Brescia dice lo siguiente en el 1155. ¿Y quieren que les diga? Todos estos eran católicos que se daban cuenta de que la iglesia tomaba ese papel. Y miren lo que dice: el Papa es ese hombre de pecado del que habló el apóstol Pablo. ¡Wow! Miren cómo ellos no tenían miedo de hablar, y eso en plena persecución papal. En esas épocas, hermano, cuando tú pronunciabas esas palabras, cuando tú pronunciabas esas palabras, definitivamente si te agarraban te mataban. Porque decirle al Papa anticristo era para la iglesia católica una blasfemia, porque supuestamente él era el vicario, él era Cristo en la tierra, y llamarle anticristo al Papa era una blasfemia que corría por tu vida. Ahora tenemos libertad de culto, libertad de expresión, podemos decir esto libremente, pero una cosa es decirlo cuando hay persecución. Una señora me escribía en los comentarios y me decía: pastor, tú estás buscando la muerte, ¿cómo puedes estar diciendo que el anticristo es el papado? Yo también creo lo mismo, pero yo no podría decirlo públicamente. Hermanos, si no lo decimos ahora, ¿quién lo va a decir? Y si nosotros no predicamos esto, la iglesia, ¿cómo va a saber la verdad? Díganme una cosa. Y créanme que si esa mujer que me escribió este comentario hubiera estado en los tiempos de Arnaldo, no hubiera abierto la boca. En serio. ¿Saben lo que decía John Wycliffe en la otra imagen?
No hay otro anticristo que el Papa de Roma. Y quiero decirles una cosa. Cuando dicen el Papa de Roma, no se refiere específicamente a un Papa, porque un Papa muere. ¿Y cuál es el anticristo? Si ya murió. No, se está refiriendo al poder papal. Ustedes que el poder papal es todo un sistema, porque un Papa muere, se levanta otro, un Papa muere, se levanta otro. Ese es el sistema papal. No, la Biblia no dice que el Papa sea el anticristo, sino que dice que es un poder, un sistema que se levantaría de gobierno. ¿Estamos claros? Pero para el tiempo de John Wimber había un papado, un poder papado, el cual dice: no hay otro anticristo que el Papa de Roma. Punto, así lo dice. Estas son palabras de los reformadores que existieron antes de Lutero. Todas estas citas estoy leyendo antes de Lutero, porque la gente me dice: ay, tú estás predicando lo que Martín Lutero dijo. Martín Lutero ni había nacido cuando se decía todo esto. La siguiente página, que era un discípulo de Wimber, obviamente, también con la misma fuerza y el mismo poder, que decía: la soberbia del Papa es señal evidente de que él es el anticristo. Les hago una pregunta. La iglesia antes de Lutero, todos estos eran católicos. Todos estos eran católicos, porque Martín Lutero no había salido todavía. Estos mismos católicos que identificaban a su propia iglesia y hablaban así, pero al mismo tiempo eran separados como herejes por decir lo que la Biblia dice, y muchos de ellos condenados a la hoguera. Y miedo no tenían, como hoy tienen muchos. Ahora, Juan Mills dice lo siguiente, en el 1374 dice lo siguiente: la iglesia romana está dirigida por el anticristo. Antes de Lutero, el anticristo, la iglesia no decía: el anticristo viene del futuro. No, ellos decían: el anticristo ya está entre nosotros. El anticristo está en el presente. Hoy la iglesia se olvidó de nuestra tradición, como creyeron todos ellos. Hoy en día la iglesia ya no enseña esto, porque nos cambiaron el chip los jesuitas, y hoy buscamos un anticristo del futuro, cuando el anticristo ya estuvo 1260 años con poder. Le quitaron su poder, pero sigue, ya, aunque ya no con el poder, pero prontito su herida mortal será sanada, y toda la gente se maravillará y irá atrás de la bestia. Terrible. Juan Hus, este personaje llamado Juan Hus, del año 1415, vivió 100 años antes de Lutero. Todos estos que estoy citando son gente que vivió 200 años, 300 años antes de Lutero. Juan Hus dijo lo siguiente: el Papa es el verdadero anticristo, sentado en el templo de Dios como si fuera Dios, citando obviamente a las palabras de ¿quién? De Pablo. Yo les hago una pregunta: ¿le tembló la mano a Juan Hus llamarle por su nombre anticristo? Alguien me escribía en los comentarios: es que tú no puedes decir eso, porque igual los van a perseguir, los van a matar. Yo digo, en realidad, si Juan Hus, porque una hermana me decía: no eres prudente al llamarle papa al anticristo, o al anticristo papa, no eres prudente, estás. Yo les pregunto: ¿acaso Juan Hus no fue prudente? Si hubiera sido prudente en ese sentido, él no hubiera dicho nada. Pero él abrió su boca y dijo lo siguiente: el Papa es el verdadero anticristo, punto. Les hago una pregunta: ¿murió él? Murió. ¿Cómo murió? Quemado por la orden del que decía ser Dios en la tierra. La iglesia la condenó. El Papa estuvo de acuerdo. Y lo quemaron al hombre en la plaza pública. Lo incendiaron a candela. ¿Y saben cómo murió él? Cantando. Cantando murió. Quemado, pero cantando, demostrándolo así al ser humano que en realidad, ¿qué importa si me matan?, dijo él, y murió cantando. Les animo a leer estas historias que son interesantes. Ahora sí, Martín Lutero, para el siglo XVI, miren, después que tantos ya se levantaron con esa misma idea, Martín Lutero dice lo siguiente: el Papa es el verdadero anticristo que se sienta en la casa de Dios y se opone a todo lo que es de Dios. No dudo que el Papa es el anticristo, y yo tampoco no lo dudo, pero ni un poquito, porque a través de toda la historia, el único que cumple las características como el cuerno pequeño, el hombre de pecado, ¿quién es? El poder que tiene su sello central en Roma. La gente tiene que despertar, y tenemos que despertar. Ahora, noten lo que dijo Felipe en el año 1560
he demostrado claramente que el Papa es el anticristo. Y los fieles deben apartarse de él. Por eso yo les digo, no hagamos ecumenismo con el Vaticano. No debemos hacer ecumenismo con el hombre de pecado, porque cuya aparición y manifestación es por obra de Satanás, no es por obra de Dios. Con Satanás no hay que hacer alianza, no hay que hacer reuniones, no hay que hacer tratos, ni hay que hacer contratos, porque el enemigo es el enemigo. Los católicos no son el enemigo, es la sede de allá del Vaticano, de donde salen todas las doctrinas, todas las confesiones y todo lo que un católico debe hacer. Todas las doctrinas salieron de allá. Ese es el enemigo, no otro. Juan Calvino decía en el 1564: yo niego que el Papa sea el vicario de Cristo. Más bien afirmo que él es el anticristo. ¿Qué decían para ese tiempo? ¿El Papa quién es? Es el vicario de Cristo, el representante de Cristo, es Cristo en la tierra. Eso decían. ¿Y qué cosa dijo Calvino? Ay, a mí no me engaña, papá, Para mí el vicario de Cristo no es el Papa. Para mí el Papa sí es algo. ¿Qué es? El anticristo. ¿Basado en qué? ¿En palabras que salían de su pensamiento? No, ellos habían leído Daniel. Que Daniel 7 afirma que de Roma saldría el cuerno pequeño. Hoy la gente bobamente enseña que el hombre de pecado, el anticristo, saldrá de Jerusalén. ¿Dónde Jerusalén es la cuarta bestia? Otro dice, no, es Antíoco Epífanes. ¿Y dónde Antíoco Epífanes es la cuarta bestia? Antíoco Epífanes salió de la tercera bestia, no de la cuarta. Y Jerusalén no está considerado como una de las bestias de Daniel 7. Si la Biblia dijera que la cuarta bestia es Jerusalén, entonces esperemos al anticristo de Jerusalén. Pero la Biblia menciona que la cuarta bestia es un cuarto poder en la tierra y es Roma, no Jerusalén. Así o más claro. Al que no le gusta, no podemos hacer nada. Tomás Cranmer dijo lo siguiente en el 1556. Es un obispo anglicano. O sea, todos eran católicos. Todo lo que estoy citando aquí eran católicos. Lutero era católico, Calvino era católico. Todos empezaron a llamarle a su propia iglesia como el anticristo. Y por eso lo llamaron herejes. Y por eso los excluyeron. Y por eso los persiguieron. Por eso salieron. En los escritos antiguos, el Papa es llamado anticristo. ¿A cuál se refería? ¿A cuáles escritos antiguos? A los que venían recibiendo. Por tanto, estoy convencido y testifico que el Papa es el anticristo. Los escritos antiguos era la palabra de Dios y todo lo que venían repitiendo los estudiantes de las profecías. No dudaron ni un pelito de que el Papa, el poder papado que vive en el Vaticano, era el anticristo. No había duda de eso jamás. De nuevo, ya estamos en el 1556, o sea, en el siglo XVI, y todos los cristianos dicen que el anticristo ya estaba ahí. Hoy la iglesia ha cambiado de versión. El anticristo no ha venido todavía. Nos vamos a ir en un rapto y después vendrá el anticristo. ¿Qué? ¿Cómo es eso? ¿De dónde salió ese pensamiento? Ya lo hemos visto en los temas pasados de dónde salió. Y hemos visto quién inventó la doctrina del futurismo y del preterismo. Que esas dos doctrinas enseñaban a la gente a no pensar que el papado es el anticristo, sino a decir, es el futuro, viene. Dos jesuitas inventando esas doctrinas. El otro dijo, ya pasó en el primer siglo. Ahora, John Knox en el 1572, es un reformador de Escocia, también católico, dijo lo siguiente: el Papa es el anticristo y Roma es la Babilonia apocalíptica. Esta es la enseñanza del Espíritu Santo. Punto. Refiriéndose a la inspiración de la Biblia. ¿Creen ustedes que el Apocalipsis fue escrito por el Espíritu Santo? Por eso es que John Knox dijo lo siguiente: bueno, para mí Roma es la Babilonia del Apocalipsis. ¿Y dónde está Babilonia, Apocalipsis? En Apocalipsis 18 y en Apocalipsis 14 se menciona la Babilonia. ¿Y quién era esa Babilonia? Para él, el papado, el anticristo. Aún
la confesión presbiteriana, voy a ir a la otra imagen, también creía en sus orígenes lo mismo. ¿Qué dice? No hay otro a quien se le pueda aplicar con más evidencias el título del anticristo que al Papa de Roma. ¿Así o más claro? Ahora quiero ver la confesión bautista también de Londres de 1689, o sea, en el siglo XVII. Decía así: el Papa de Roma es ese anticristo de pecado, hijo de perdición. Esa es la confesión bautista en el capítulo 26, la sección 4. O sea, ¿cuál era la base de toda la iglesia? Mire, estamos viniendo desde el siglo II, siglo III, ya estamos en el siglo XVI, en el siglo XVII. ¿Quién era el anticristo para todos los cristianos? El papado. Ellos jamás por 16 siglos predicaron que el anticristo vendría del futuro cuando la iglesia sea arrebatada. No, ellos predicaban que el anticristo perseguía en la época, estaba haciendo ese tipo de crímenes. Y ellos no dudaron en decir: el que vive allá en el Roma es el anticristo, la sede de allá. En realidad sí. Uno de los científicos que se le conoce como que inventó la ley de la gravedad o descubrió la ley de la gravedad, ¿cómo se llama? Isaac Newton. También era un teólogo, ¿sí? Él dijo lo siguiente, estudiante de las profecías extraordinariamente brillante, Newton, científico también. Él dijo lo siguiente: el anticristo no es otro que el sistema papal. El cuerno pequeño es el papa. Esto lo dijo cuando escribió un libro basado en Apocalipsis en el año 1733. Siglo XVIII ya pasamos y siguen afirmando los cristianos que el papado es ¿quién? El anticristo. Y saben que la mayoría de los que me escriben se lo agarran conmigo: es que tú estás inventando. Hermano mío, la gente es ignorante. En serio se los digo, les estoy leyendo fracciones de la creencia de los cristianos desde el siglo II. Estoy en el siglo XVII, siglo XVIII ya, con Isaac Newton, donde todos esos cristianos a una viva voz están diciendo que el hombre de pecado, que el poder de la iglesia que tiene su sede central en Roma es el anticristo. Y vienen a echarle la culpa que esto es un invento de los adventistas que ni siquiera habían existido en los tiempos de Newton. Y se revuelcan, hermanos, como culebras cuando se les corta la cabeza, porque no saben cómo defender lo indefendible. ¿Por qué tan ciegos están? No los entiendo. Permítame ir a explicarles un poquito, decirles lo siguiente. Antes de pasar a la otra imagen, quiero decirles lo siguiente: si toda la iglesia hasta el siglo XVIII enseñaban que el papado, que tiene su sede central en Roma, es el anticristo, ¿quién nos cambió la mente para decir que el anticristo no vino? Vamos a la otra imagen. Cambio en el siglo XIX, la entrada del futurismo y el preterismo. El futurismo enseña que el anticristo será un político malvado del futuro que aparecerá en Israel. Paremos aquí, sáqueme la imagen que ahorita comento. ¿Qué dice la interpretación futurista? Y yo les voy a decir, para que ustedes mismos averigüen, escriban en donde sea una fuente de información, escriban: ¿quién inventó el futurismo? ¿Quién inventó el futurismo? O sea, la interpretación profética de las profecías en el futurismo. ¿Quién inventó el futurismo? Y ahí va a salir que el que inventó el futurismo es un jesuita. Y el jesuismo inventó el futurismo para meterlo a la iglesia evangélica, para que todos embobados, todos los evangélicos embobados digamos: ay, el anticristo no es el papado, el anticristo será un hombre que vendrá del futuro, porque eso nos enseñaron a partir del siglo XIX. El futurismo identificó al anticristo que será un político malvado del futuro que aparecerá en Israel. Por eso es que la gente dice: allá en Israel se va a manifestar el anticristo. El anticristo se tendría que manifestar de Roma, saldría del
de la cuarta bestia, no de Israel. El anticristo no era alguien que surgiría después de 2000 años después de Cristo, sino después de la caída de Roma. Según Daniel 7:24, 7:23 y 24. Ahora póngame la misma imagen, que estoy muy molesto, en serio. Dice lo siguiente, hablando del futurismo, introduciendo por Francisco Rivera, jesuita del siglo XVI. ¿Qué enseñó Rivera? Eso, que el anticristo vendrá en el futuro, popularizando entre evangélicos por John Nelson Darby en el año 1882 y las Biblias de reforma de referencia Scofield. O sea, a través de Biblias con comentarios jesuitas, con comentarios futuristas, apañaron la creencia de 18 siglos. Hasta 18 siglos se enseñó, o sea, hasta Newton, que vivió en el siglo XVIII, enseñó que el anticristo es el papado. Luego viene dos jesuitas y dicen: no, pobrecito, todos estos hombres estuvieron equivocados, el anticristo no ha venido. El anticristo viene en el futuro. Debo decirles una cosa. Alguien podrá decir: pastor, entonces quiere decir que el anticristo ya vino en el pasado. Sí, vino en el pasado y gobernó 1260 años, desde el 538 después de Cristo hasta la Revolución Francesa de 1798. Infórmense cuando le quitaron a la Iglesia Católica su poder, su autoridad que gobernaba Europa, en el 1798. Busquen allí que el papado fue apresado y Napoleón le quitó su autoridad, le quitó tierras. Y desde esa fecha el papado no lleva a matar a nadie, porque le quitaron su poder. Pero la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que se levantará de nuevo, porque dice la Biblia que su herida mortal será ¿qué? Sanada. Entonces, pastor, ¿quiere decir que el anticristo ya gobernó en el pasado? Entonces no va a venir de nuevo. Sí vendrá de nuevo, pero es el mismo. Oigan conmigo, el mismo poder que ya gobernó en el pasado. La iglesia que tiene su sede central en Roma va a dictar leyes del Vaticano, juntamente con Estados Unidos de Norteamérica. Van a hacer una alianza para llevar a un nuevo orden mundial. Hoy día la gente piensa que estamos locos. Hoy día la gente piensa que estamos hemos perdido la razón. Pero escúcheme, estos videos que quedan grabados de aquí a pocos años van a ser muy reproducidos, porque la gente va a decir: había un predicador loco que decía que Estados Unidos de Norteamérica se unirá con el poder del papado y llevará un nuevo orden mundial, y el que no esté de acuerdo con eso será perseguido. Hará lo mismo que hizo la Iglesia Católica cuando tenía el poder. Estos videos van a ser virales en esa época. El tiempo nos va a dar la razón, señores y señoras. Así que ahora que me llamen loco, no me interesa que me llamen loco. Todas las profecías de la Biblia se han cumplido. ¿Qué les hace dudar que no se va a cumplir esta? Y hoy voy a decir una cosa interesante. ¿Qué fecha estamos ahora? ¿10 de qué mes? ¿Ah? Hoy, 10 de junio. Julio. El pastor Miguel Ángel Ortiz, en pleno 2025, está diciendo que la iglesia que tiene su sede central en Roma se va a unir con los Estados Unidos de Norteamérica y van a llevar a un nuevo orden mundial. Y a toda persona que no se adhiera a la iglesia va a ser fuertemente perseguida. Y va a poner como obligación guardar el domingo como día del Señor. Y todo aquel que no obedece va a ser quitado su terreno, va a ser perseguido y muerto como lo hicieron en el pasado. Y esto, lo que estoy afirmando, es en pleno año 2025. Este video va a ser reproducido más adelante. Cuando se cumpla, mucha gente se va a dar cuenta que las profecías bíblicas son exactas y cabales. Se acabó, no podemos hacer nada. Ahora voy a ir a otra imagen. Ay, ¿cómo estoy con el tiempo? A veces yo me olvido que estoy dando un sermón y pienso que es un seminario. Miren lo que dijo Scofield cuando él metió su interpretación, obviamente fundada por los jesuitas. Scofield dijo: el anticristo será un individuo judío, reconstruirá el tercer templo, gobernará por 3 años y medio. Esto lo dijo Francisco Rivera. La referente
esta interpretación la colocó en la Biblia Scofield. Ya les hablé de esa Biblia Scofield en el tema pasado. El comentario de esta dice así: esta visión fue promovida para desviar la atención del papado como anticristo y penetró iglesias protestantes en el siglo XX y en el siglo XXI. Hermanos míos, Scofield es el que te han predicado alguna vez en tu iglesia que el anticristo será un individuo que vendrá judío y que reconstruirá el tercer templo y que ahí se sentará 3 años y medio y después de 3 años y medio hará un pacto. ¿Se acuerdan? Todas esas predicaciones es un invento de los jesuitas que vinieron. Es una doctrina nuevecita, nueva. No tiene ni 200 años esas enseñanzas. Para los todos 10, miren que yo les estoy poniendo evidencias históricas desde el siglo II hasta el siglo XVIII, cómo los cristianos identificaron al papado como el anticristo. Viene John Nelson Darwin, inventa que el anticristo va a venir, pero primero la iglesia se tiene que ir. Nadie se va a largar en ningún rapto. Yo soy un fiel defensor del rapto de la iglesia. No, yo creo en el arrebatamiento. Cristo va a venir por su iglesia, pero antes de que Cristo venga por su iglesia, el papado, la sede central en el Vaticano, se va a unir con Estados Unidos. Antes de eso va a haber una serie de persecuciones y cambio específicamente de obligaciones a cultos que nosotros no mencionamos en la Biblia. Después de eso el Señor vendrá por su iglesia. Yo no espero ninguna desaparición masiva como inventaron John Nelson Darwin. Escriban allí, una vez más les digo, en cualquier fuente de información escriban: ¿quién inventó la doctrina del rapto? Y ahí, bienvenidos señores al 2025. La doctrina del rapto fue inventada por John Nelson Darwin. Yo creo en la venida de Cristo, creo en el arrebatamiento de la iglesia, pero el arrebatamiento de la iglesia sucederá después que el papado se haya unido con Estados Unidos, no antes. Así que esperen, más vale que se vayan preparando, porque nadie se va a ir en ningún rapto sin pasar por esto. O sea, cuando el anticristo, su herida le sea sanada. ¿Sí? Ahora voy a la otra página. La gran mayoría de iglesias evangélicas modernas, siglo XX y siglo XXI, iglesias pentecostales, bautistas, carismáticas, reformadas, actuales, han adoptado el futurismo casi por completo. Ya no enseñan que el papado es el anticristo, sino que esperan a un político mundial del futuro aún no revelado. Muchas seculares o liberales, o sea, iglesias, niegan totalmente la existencia del anticristo como figura literal. Miren cómo el daño que hicieron ellos. Tremendo. Yo estoy con el tiempo, voy a parar aquí nomás. Tengo un material más para hablar de esto, pero paro aquí nomás. Y quiero decirles una cosa muy impresionante. En la Biblia el anticristo está identificado, y en la historia el anticristo está identificado. No hay que darle tanta vuelta. No lo vamos a dar tanta vuelta al asunto. El anticristo pronto se va a levantar. Y cuando digo que el anticristo pronto se va a levantar, no estoy diciendo que vendrá del futuro, sino vendrá ¿de dónde? Del pasado. Hoy la sede central que tiene hoy el Vaticano, que tiene su sede central en Roma, no mata a nadie ni persigue a nadie, ¿sí? Como lo hacía en la Edad Media, porque antes tenía esa autoridad y se le fue quitada en el 1798, pero pronto lo va a recuperar. Va a tener una vez más, su herida mortal será sanada y la historia volverá a ser la misma. Como les digo una cosa, no me interesa si me tildan de loco, de tener conspiraciones, no me interesa. Lo que estoy diciendo es bíblico y ustedes van a ser los testigos oculares de que eso ocurra. Así que el tiempo es mi mejor amigo, porque me va a dar la razón, porque lo que estoy mostrando son evidencias bíblicas e históricas que para refutar esto va a ser imposible, salvo que abracen el futurismo o el dispensacionalismo, que son doctrinas herejes del siglo XIX. Ahora sí, yo no les quiero quitar el sueño, pues ustedes estudien la Biblia. Que Dios, hermano, nos ayude a que podamos estar preparados, que cuando este cuerno pequeño se sane, se levante de nuevo, podamos triunfar sobre ellos, porque siempre vamos a triunfar con la ayuda del Señor, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que Dios me los bendiga, amados, en el nombre de Jesús. Amén.